arrancar con el ejercicio 4 hoy entonces. Voy a correr un poquito esto para acá para tener un poco más de espacio. Bueno, entonces vamos a arrancar hoy ya con lo que es el ejercicio 4. Si todos tienen el práctico a mano, la verdad que sería ideal. Este punto 4, lo que está pidiendo es encontrar el valor de dos constantes, A y B, para que las funciones que nos dan en cada uno de los ítems sean derivables. Vamos a arrancar con el apartado A, en donde f de x, es decir, nuestra función, tiene la forma x cuadrado más 2x, y la segunda rama es de la forma ax más b. Esto es para valores que están por debajo o iguales que 0, y esto es para valores que están por arriba de 0. Vamos a recordar algunas cositas muy elementales, como por ejemplo, para que la función sea derivable, ¿qué es lo que tenía que pasar previamente? Y que es prácticamente decir que por obligación tiene que ser. Tiene que ser continuo. Tiene que ser continuo. Continuo, claro. Entonces, muy bien. O sea que lo que vamos a hacer es utilizar ese concepto de continuidad y el de derivabilidad para ver si a partir de ellos podemos encontrar estos valores que están acá de A y B. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar con la parte de continuidad primero, a ver si podemos sacar alguna información. Y recordemos que para que una función sea continua, se tenían que cumplir tres condiciones, ¿verdad? Así que vamos a partir por la primera condición, en donde vamos a ver si existe f de 0. ¿Por qué f de 0? Bueno, porque acá estamos viendo que es el valor de estudio, ¿no es cierto? Para ello, entonces, lo que hacemos es ver que el igual está acá, por lo tanto utilizo esta primera rama y reemplazamos x por 0. O sea que voy a tener 0 al cuadrado más 2 por 0, y esto me da 0. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos que la primera condición se cumple, es decir, existe f de 0 y vale 0. La segunda condición tenía que ver con ¿qué? Con la existencia del límite, ¿verdad? Como acá yo tengo una función en rama, eso significa que los límites laterales, además de existir, tienen que ser como iguales, ¿verdad? Iguales. Muy bien. Entonces vamos a hacer límite cuando x tiende a 0 por izquierda de x cuadrado más 2x. Bueno, en este caso no corremos ningún riesgo de indeterminación ni nada por el estilo, así que simplemente vamos a reemplazar. Tenemos 0 cuadrado más 2 por 0, y esto me da 0. O sea que el límite lateral por izquierda existe y me da 0. Ahora yo tendría que probar con el otro límite, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 0 pero por derecha. Obviamente ahora hablamos de la otra rama, ax más b, en donde, como veo, es una función polinómica también, así que no tendríamos ningún problema de indeterminación ni nada por el estilo, así que hacemos un reemplazo directo. Fíjense que acá este primer término se va a hacer 0, ¿verdad? Por lo tanto, este límite vale b. Entonces, como dijimos que la condición establece que los límites laterales deben de existir y además ser iguales, entonces vamos a establecer eso, ¿no es cierto? O sea, decimos que el límite, cuando x tiende a 0 por izquierda de la función, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. Dicho esto, podemos decir entonces que 0 es igual a b. Ya tenemos el primer valor de una de las constantes, que es esta, que es b.
Como b tiene que ser igual a 0, eso significa que los límites laterales van a ser iguales a 0, y fíjese que se va a cumplir además la tercera condición, ¿verdad? En donde el valor de la función va a ser igual a los valores del límite. O sea que esta función es continua, por lo menos para este valor de b igual a 0. Bien, pregunta. ¿Esto ya implica derivabilidad? Que la función sea continua. No. No, 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 no. ¿verdad? Porque ya habíamos visto de que una función derivable, por obligación, ¿no es cierto?, dada la definición, tiene que ser continua, pero también vimos que no toda función continua es derivable. Entonces vamos a recurrir ahora a ese concepto, entonces, al de derivabilidad. Bien, para ello, lo que vamos a hacer es justamente encontrar y ver qué es lo que sucede con las derivadas laterales, ¿verdad? Para ello vamos a usar el concepto de definición de derivada en un punto, ¿eh? Porque todavía en este punto vamos a trabajar con ese concepto, el de definición. A partir del punto 5, bueno, ya vamos a empezar a trabajar con técnicas de derivación. Entonces vamos a decir que f' de 0 por izquierda va a ser igual al límite. Recordemos que al hacer derivada de una función por definición en un punto era límite. Cuando x, es decir, cuando la variable tiende al valor de estudio, que en este caso es 0, pero por izquierda, ¿de quién era? De la función original, tal cual estaba, menos la función particularizada para el punto. O sea que acá hacemos un calculito auxiliar, aunque ya lo hicimos antes, pero vamos a hacer el cálculo. En este caso, como el valor de estudio es 0, hacemos f de 0. Como yo les decía, ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Pero bueno, lo hacemos de nuevo acá. 2 por 0, y esto me devuelve c. O sea que acá, al ser 0 no hace falta ponerlo, ¿no es cierto? Pero como estamos haciendo desde 0 el ejercicio, lo vamos a hacer. Y acá abajo teníamos x menos el valor de estudio, que es 0 también, que tampoco era necesario ponerlo, pero insisto, como estamos haciendo desde 0 el ejercicio, lo vamos a hacer. Por lo tanto, f' de 0 por izquierda va a ser igual a ¿qué? Al límite cuando x tiende a 0 por izquierda de x cuadrado más 2x sobre x. Obviamente, si nosotros reemplazamos x por 0, esto me daría una indeterminación de la forma 0 sobre 0, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de subsanar ese problema? Sacar factor común. Bien, sacamos factor común en el numerador, ¿verdad? Entonces, haremos eso para ver de subsanar este primer problema. Entonces tenemos x más 2. Bueno, por lo que podemos ver, esto me va a permitir simplificar estas x, y al reemplazar x por 0 voy a tener 0 más 2, que me va a dar como resultado el 2. O sea, la primera derivada me da 2. Vamos a ver qué sucede con la otra derivada lateral. Entonces tenemos f' de 0, pero ahora por derecha, que va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por izquierda de la función original, es decir, a x más b, menos la función particularizada para 0. Entonces seguimos acá con nuestros cálculos auxiliares, hacemos f de 0 y voy a tener a por 0 más b, lo cual me da b. Entonces a mi función original le voy a restar b, o sea, le resto b, sobre x menos el valor de estudio. ¿Qué logramos con esto? Que estas b se puedan simplificar y ya me queda una expresión bastante más chica, ¿no? Ya tenemos límite cuando x tiende a 0 por derecha de ax sobre x. En este caso también, si nosotros reemplazamos x por 0, vamos a tener una indeterminación de 0 sobre 0, pero esta expresión, puesta de esta manera, me va a permitir que yo cancele las x
Y ya al no tener x para reemplazar, este límite me va a dar ¿cuánto? A. Nosotros sabemos que para que la derivada exista, los límites laterales, además de existir, también deben ser iguales, ¿verdad? Por lo tanto, si planteamos la condición, estamos diciendo que f' de 0 por izquierda tiene que ser igual a f' de 0 por derecha. Es decir, que 2 tiene que ser igual a... Y fíjense que acá ya tenemos el otro valor que estábamos buscando. ¿Ven? O sea que de ambas condiciones nosotros podríamos encontrar los valores que nos están solicitando. Dicho esto, ya podemos decir entonces que la forma, lo voy a poner acá con otro color para que lo diferenciamos, eso significa que nuestra f de x, en realidad, va a tener ¿qué forma? Bueno, la primera rama que no tenía ni a ni b, quedará tal cual está, mientras que la otra, vamos a reemplazar los valores. A, que estaba acompañado de x, será 2x, más b, que vale 0. Entonces ya no colocamos nada. Esto es para valores de x que están por debajo del 0. Y esto es para valores que están por arriba del 0. ¿Está claro, chicos, esto? Sí, profe. Sí, profe. De igual manera, tenemos la posibilidad de hacer un análisis utilizando algunos de los graficadores que ustedes ya conocen a esta altura, o análisis de gráficas de funciones, como el GeoGebra, el Wolfram, o este que yo siempre les recomendé, que es el Desmos. Yo compartir, voy a compartir, acá está mi graficador, ¿sí? Voy a anular estas funciones que no tienen nada que ver, y voy a reemplazar acá las que teníamos luego de haber encontrado el valor de A y B. ¿Mm? La primera era para valores que estaban por debajo o iguales que 0, y acá la otra función que dijimos que era 2x, ¿verdad? Sí. Sí. Esto es para valores de x que están por arriba de 0. Ahí está. Fíjense, ahí está nuestra función graficada. Fíjense que esta parte, que es una recta, lo que está acá a la derecha, es prácticamente, no digo que igual, pero es prácticamente a la continuación de la parábola, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos, nos damos cuenta que en la transición que hay de una rama a otra, vemos que no hay ningún salto. ¿Sí? Eso significa que esta función es continua, ¿verdad? Que era evidentemente una de las condiciones que nosotros habíamos impuesto. O sea, ya vemos que es continua. Hay una parte que hemos hecho bien. ¿Cuál es la otra parte que hemos hecho bien? Si nosotros nos acercamos un poquito más y trazamos la recta tangente, en ese punto, a ambas gráficas vemos que la pendiente sería ¿cómo? Sería exactamente igual, ¿verdad? O sea, nos estamos dando cuenta que efectivamente el trabajo que hemos hecho al encontrar los valores de A y B está correcto. ¿Sí? Esto es como para corroborar nuestro trabajo. Bien, ahora vamos a volver, ya con la tabletita, para hacer y plantear otro ejercicio. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Profesor, Sí, lo escucho. hay las ramas que puso en rojo. ¿Cómo Sí. las, no me quedó muy claro de cómo consiguió esas funciones? A ver, son las funciones que vos tenías al principio. Son de donde hemos partido. Estas. Vos partiste de este ejercicio. Ah, claro, digamos, usted La función derivó, original. La función claro, claro. original. ¿Sí? Lo que pasa que no es que están derivadas, sino que esta, que yo puse acá en rojo, es la función, luego de haber encontrado los valores de A y B que te pedía acá, para que esta función sea derivable. ¿Mm? Ahora vamos a hacer otro ejercicio, que es también del mismo punto,
a ver cómo lo resolvemos. ¿Eh? Si no me equivoco, es el apartado D. Vamos a hacerlo en negro. Entonces tenemos f de x, en este caso, también es una función en rama, de la forma x cubo menos a, ¿sí? Es decir, es una parábola cúbica, y acá es b por el seno de 2x. De igual manera, para valores que están por debajo o iguales que 0, y para valores que están por arriba de 0. Una consulta que me hacían los chicos, y que también me gustaría aclararles, que acá me dé 0, es una casualidad, ¿no? O sea, les pueden pedir a ustedes que hagan el análisis con x para valores menores que 1 y mayores que 1, ¿sí? Es una casualidad que estos dos ejercicios que estamos viendo acá tengan como valor de estudio el 0, ¿no es cierto? Sabemos que puede ser el análisis para cualquier valor, ¿sí? Queda claro eso, ¿no? Sí, profe. Bueno, vamos a partir ahora del mismo, o de la misma manera que hicimos antes. Para que esta función sea derivable, tiene que ser continua, y por lo tanto vamos a analizar, en primer lugar, la continuidad. Tomando la primera condición como primer paso, sabiendo que tiene que existir f del valor de estudio, que en este caso es 0, lo voy a tener 0 al cubo menos a, y esto me da menos a. La primera condición, en principio, se está cumpliendo y me da como resultado menos a. La segunda condición, que es la existencia del límite, vamos a ver qué nos da. Límite cuando x tiende a 0 por izquierda de mi función, o sea, de x al cubo menos a. Para este primer caso va a dar el mismo valor de arriba, ¿no es cierto? Reemplazamos x por a y esto me da menos a. O sea, el primer límite existe, o el límite por izquierda, para decirlo correctamente, existe y me da menos a. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar el otro límite lateral, cuando x tiende a 0, pero por derecha. De mi otra rama, ¿verdad? O sea, b por el seno de 2x. ¿Hay algún tipo de restricción? No hay ningún tipo de restricción, ¿verdad? Así que lo único que podemos hacer es hacer el reemplazo directo, y esto quedará b por el seno de 2 por 0, que es 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale el seno de 0? 0. Cero. Vale 0. Y b por 0 es 0. De acuerdo a lo que planteamos en los límites laterales, o la condición de límites laterales, el límite, cuando x tiende a 0 por izquierda, de f de x, tiene que ser igual al límite, cuando x tiende a 0 por derecha. Por lo tanto, menos a va a ser igual a 0. O dicho de otra manera, a va a ser igual a 0. Listo, ya tenemos el primer valor de una de las constantes que nos están pidiendo. ¿Sí? Como a vale 0, fíjense, si nosotros reemplazamos en el límite anterior, dará 0, y si lo reemplazamos en el valor de la función, dará 0. Razón por la cual la tercera condición también se va a cumplir. O sea que a valga 0 ya es el valor que necesitamos para que esta función sea continua. Vamos Entonces, ahora, en sí, este caso, en realidad no me sí, están preguntando si el límite existe, sino cuál sería el valor de A para que el límite, para que sea derivable. claro, En este caso. nosotros estamos en la búsqueda de los valores de a y b para Mm, que la función sea derivable. ¿Me entendés? entiendo. Estamos encontrando los valores de a y b imponiendo las condiciones. Las condiciones de derivabilidad. Y para que ésta Entiendo. sea derivable debe ser continua. Entonces, por eso hacemos estas igualaciones, para poder decir, bueno, el valor de a o el valor de b tiene que ser igual a tal cosa para que se cumpla. Muy bien, gracias. ¿Sí? Bueno. Ahora, ya al trabajar con la derivabilidad, hacemos lo que hicimos recién, derivada para 0, pero por izquierda, utilizamos la definición,
límite cuando x tiende a 0 por izquierda de mi función original, o sea, x al cubo menos a, menos el valor que tiene la función particularizada. Vamos a nuestro calculito auxiliar, hacemos f de 0, y bueno, vamos a tener 0 al cubo menos a, y esto me da menos a. Entonces, fíjense, acá tengo menos a, me va a dar positivo, ¿verdad? Entonces, se va a convertir en más a. Sobre x menos el valor de estudio que es 0. Estas a se van, y acá me va a quedar límite cuando x tiende a 0 por izquierda, ¿de quién? De x al cubo sobre x. Bueno, también va a pasar algo similar a lo que vimos antes. Si reemplazamos, esto me da de la forma 0 sobre 0, pero podría simplificar acá, y esto me va a quedar simplemente x cuadrado, ya sin riesgo de indeterminación, y al reemplazarlo por el valor, que en este caso es 0, me va a devolver justamente el valor 0. O sea que la derivada, la primera derivada lateral existe y me da 0. Vamos a ver la otra derivada. Entonces, hacemos f', siempre utilizando la definición, para 0, pero ahora por derecha, del límite, cuando x tiende a 0 por derecha, justamente de la función original. Es decir, b por el seno de 2x. Menos la función particularizada. Entonces hacemos de nuevo. F de 0, b por el seno de 0, que ya vimos que esto me daba 0, ¿verdad? Entonces ponemos menos 0. Sobre x menos el valor de estudio que es 0. Bien. Acá vamos a poner el limpio. Esto es un paso que yo lo hago para que ustedes lo vean clarito. Obviamente, si ya se dan cuenta que acá es 0 y acá es 0, no hace falta que lo pongan, ¿no? Insisto en eso para que quede claro, porque por ahí alguien dirá, bueno, esto es muy aburrido, pero lo hago a fines de que se entienda, ¿no? Bien, si ahora nosotros reemplazamos, el valor de x, esto me va a terminar dando 0 sobre 0. ¿Puedo salvar esa indeterminación? Sí, se puede. Bueno, volviendo a encontrar el límite fundamental. Bien, perfecto. Ya que tenemos seno sobre un x acá, la idea, como dijo el compañero, correctamente es tratar de llevarlo a la forma de un límite fundamental. Primero, como b es una constante, lo que voy a hacer es sacarlo fuera del límite. Y acá, ¿cómo hago para llevarlo a la forma de un límite fundamental? Bueno, teniendo presente lo que tengo acá como argumento. El argumento del seno es 2x, pero acá tengo solamente x. Entonces hay que tratar de igualar esas expresiones, ¿no es cierto? Como ya lo veníamos haciendo en un límite fundamental. Lo cual va a implicar que yo tenga que multiplicar y dividir la expresión por 2. Ahí está multiplicado y ahí está dividido por 2. Y de esa manera, lo que yo ya tengo en el argumento, lo tengo en el denominador. ¿Sí? Ahora, yo ya directamente voy a colocar el resultado, pero ustedes saben que para que esto tenga la verdadera forma rigurosa del límite fundamental, tendríamos que hacer un ¿qué? Un cambio de variable, ¿verdad? Entonces, directamente acá, yo voy a poner ya el resultado, que es 2 por b, este 2, que es constante, sale afuera del límite, por b, y el resultado del límite fundamental es ¿cuánto? De ese límite fundamental. 1. Vale 1 1. por B. ¿Ah? Muy bien. O sea que esto es Claro, sí. 2b. ¿Sí? Esto es 2b. Nuevamente, ahora hacemos cumplir la condición de derivadas laterales, diciendo de que la derivada para 0 por izquierda tiene que ser igual a la derivada de 0 por la derecha. Es decir, que 0, que es lo que teníamos de la primera derivada,
tiene que ser igual a 2b. ¿De dónde? B va a ser igual a ¿cuánto? A 0. A 0. O sea que ya tengo los valores de A y B. Por lo tanto, lo que voy a hacer es justamente armar la función ya con los valores encontrados y verificar si son los que estábamos buscando o no. Entonces, f de x va a terminar siendo x al cubo. Recordemos que esto era menos a y a era igual a ¿cuánto? A 0, ¿verdad? Entonces esto es para valores de x que están por debajo o iguales que 0. Mientras que la segunda rama era b por el seno de 2x. Pero si b vale 0, ¿cuánto va a valer la segunda rama? 0. Y va a valer 0, ¿verdad? O sea que acá, para valores de x por arriba del 0, vale 0 la función. Bien, vamos a hacer, o vamos a verificarlo, también con el graficador. Vamos a ver si efectivamente la función es continua y además es derivable. Entonces, vamos a modificar acá los valores de la función. A ver. Ahí está. Y dijimos que para la segunda rama era directamente 0. Y bueno, si observamos, acá, fíjense, los vamos a acercar bien, bien cerquita. Fíjense, acá tengo la parte de la parábola cúbica, que fíjense empalma perfectamente con el valor de la otra rama. Recordemos que al valer 0, o decir y igual a 0, era el eje x, ¿verdad? Entonces, fíjense, no hay saltos de ningún tipo, me voy a acercar más todavía, no hay saltos de ningún tipo, empalman perfectamente ambas ramas, ¿verdad? O sea, con lo cual podemos asegurar de que la función es continua, por lo menos gráficamente. Y además, ¿qué otra cosa podemos notar? Que si yo tomo este punto de referencia para cada una de las ramas y trazo la pendiente, fíjense que acá para esta parte, que es esta parábola cúbica, la pendiente siguiendo el eje X tendría ¿qué valor? Tiene que ser. A 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es horizontal la recta tangente, ¿verdad? Y acá 0, bueno, que de por sí ya es una constante, sabemos que su derivada es 0, por lo tanto, ya sabemos que ambas derivadas en dicho punto van a tomar el mismo valor. Entonces, podemos concluir que esos valores de A y B que hemos encontrado son los correctos. ¿Sí? Profe, Sí, lo escucho. pero puede ser que en un ejercicio parcial nos den un ejercicio así, pero que no se pueda despejar B, por ejemplo, ¿verdad? O ninguno. Mira, a ver, siempre hay que leer, parece mentira lo que voy a decir, pero bueno, siempre hay que leer lo que la consigna te establece. ¿Sí? Si acá te dice o te pide, diga o encuentre los valores de A y B para que eso sea derivable, evidentemente sí o sí hay un valor de A y B para que eso sea derivable. ¿Me entendés? Porque eso es equivalente a decirte, prácticamente demuestre que es derivable. ¿Me entiendes? Ahora, si vos te acordás, en el apartado 3, nosotros habíamos visto algo parecido en donde nos decía, diga si las funciones son derivables. ¿Sí? Y por ejemplo, en el apartado C, si ustedes lo analizan, la función no es derivable porque no es continua. ¿Sí? El apartado C, insisto, para los que tienen creo que lo vimos, el apartado C es una función en rama, y la primera rama es menos x cuadrado más 2, y la segunda rama es el seno de x más pi sobre 2. Esa es una función que si ustedes la ponen en su graficador, se van a dar cuenta que hay un salto. Hay un salto. Entonces, ya al haber ese salto,
¿Me entienden? Ya estamos viendo de que la función no es continua. No es continua. ¿Me entienden? Lo que sí, y que me preguntaba un alumno acertadamente, es qué pasa si hay un salto, pero los valores de ¿Dos los puntos? límites yo la puedo redefinir. Bueno, si alguien puede redefinir la función y hacerla continua, eso ya es otro tema. ¿Me entienden? Entonces, una cosa es decir, diga si es derivable, y otra cosa es decirte, demuestre que es derivable, o encuentre los valores para que sea derivable. ¿Sí? Por ahí lo que puede llegar a suceder es que tal vez no sea tan fácil encontrar el valor de A y B, o que, por ejemplo, uno pueda sacar, a ver, de la condición de continuidad, a vos te quede A y B, uno en función del otro, por ejemplo, decirte, a ver, se me ocurre ahora decirte 2A igual a menos B, por ejemplo. Y que cuando vos haces las condiciones de derivabilidad, a vos te quede A más B igual a un número, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí en realidad vos vas a tener A y B de la primera condición de continuidad y A y B de la condición de derivabilidad. Entonces, lo que habrá que hacer es resolver un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso es lo que se te puede llegar a dar. ¿Me entendés? Que sea una situación en la cual sea un poco incómodo resolverlo, pero hay que leer siempre lo que la consigna del ejercicio te está dando. ¿Sí? No sé si ha quedado claro lo que... Sí, profe, ya quedó claro. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar ya a lo que es técnicas de derivación para hacer el ejercicio número 5. Vamos a hacer algunos para que les sirva a ustedes como guía para poder resolver el resto, ¿no? De por sí el ejercicio 5 es un ejercicio que tiene bastantes apartados, así que acá van a tener que recordar que los libritos que yo les mandé para que ustedes tengan de referencia y consultar las tablas de derivadas que hay ahí. Bueno, en el apartado A tenemos que y es igual a 2 elevado a la 3x cuadrado menos 1. Bueno, fíjense que si nosotros queremos resolver esto por definición, ¿se puede? Sí, sí que se puede. De hecho, cualquier tipo de derivada y cualquiera sea la forma, se puede resolver por definición. Que la resolución sea maratónica, eso ya es otro tema, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿alguien me puede decir qué tipo de función es esta? Y una función exponencial. Es una función exponencial. ¿Por qué función exponencial? Porque en el exponente tengo justamente que el mismo es una función. ¿Ok? Hay que hacer una diferenciación muy importante entre lo que es una función potenciada y una función exponencial. Porque muchas veces se suelen confundir y al momento de confundirse cuando están haciendo una derivada y más en un examen, eso es fatal. Una función potenciada es cuando nosotros decimos que tenemos una función como base y en el exponente yo tengo un número real. Como ustedes saben, esta técnica o la técnica para resolución me dice que yo debo de bajar el exponente, colocamos la función base y al exponente le resto 1. ¿Sí? Esa es la función potenciada con su técnica de derivación. Mientras que en una función exponencial, primero y principal, yo tengo de dos tipos. Tengo constante elevado a función y tengo función elevado a función. ¿Sí? En donde para cada caso hay una ecuación que uno aplica y que puede resolverlo al ejercicio siguiendo la ecuación. Yo prefiero hacer otra cosa, ya que
muchas veces, cuando uno habla de ecuaciones, a veces se olvida. Entonces, lo que hacemos acá es aplicar la derivación logarítmica, que es la que vamos a ver en nuestro caso. Entonces, como ustedes bien dijeron, esta es una función exponencial, ya que es de la forma constante elevada a función. ¿Cómo se resuelve este tipo de derivadas? Lo que vamos a hacer, y fíjense que esto es un procedimiento que cuando tenemos una función de este tipo, es el que vamos a tratar siempre de seguir. Vamos a aplicar, primero que nada, logaritmos neperianos en ambos miembros. Es decir, que yo voy a tener acá el logaritmo neperiano de y igual al logaritmo neperiano de 2 elevado a la 3x cuadrado menos 1. ¿Sí? Ese es el primer paso. El Perdón, segundo profesor, paso, sí, una pregunta. ¿No se podría hacer simplemente bajando el exponente, que multiplicamos todo el polinomio que está en el exponente y restamos 1 al exponente? ¿O ya no podríamos llegar a un resultado con eso? no porque, no porque estamos frente a una situación como esta. Esta función tiene como exponente una función. Entonces yo no puedo hacer este tipo de derivada, de bajar el exponente y al exponente restarle 1, porque no es una función potenciada. Acá cuando decimos que el exponente es un número real, no es una función, es un número real. Y acá vos tenés una función, que es de esta forma. Ok, entonces no se puede. Bueno, No, 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 no. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, en el segundo miembro, aplicar una propiedad de los logaritmos que establecía que cuando yo tengo que el argumento tiene un exponente, ese exponente puede salir afuera del logaritmo. Entonces, dicho esto, sería lo mismo que tener 3x cuadrado menos 1 por el logaritmo neperiano, en este caso, de 2, ¿verdad? Que es la base que yo tengo acá. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer recién es derivar ambos miembros. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo? Vale 1 sobre el argumento, o sea, 1 sobre el argumento que es y, por la derivada del argumento, es decir, por y'. Recordemos que es una de las formas de representar la derivada, ¿no es cierto? Y acá, fíjense, acá tenemos dos posibilidades de hacer. Porque me decían algunos chicos, bueno, yo puedo utilizar este tipo de derivada, sí, o puedo utilizar este otro tipo de derivada y también estaba bien. ¿Qué quiero decir con esto? Como acá yo tengo un producto, yo podría aplicar de acá derivada de un producto. O bien, puedo aplicar la derivada que dice o que establece que cuando yo tengo una constante por una función, su derivada va a ser igual a la constante por la derivada de la función. ¿Sí? Puedo utilizar cualquiera de estas dos y el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Puedo aplicar productos? Sí, porque tengo acá que esto que está en el paréntesis está multiplicando al logaritmo neperiano de 2. Pero también podríamos hacerlo más fácil o más rápido quizás aplicando este tipo de derivada, ya que el logaritmo neperiano de 2 es que es justamente una constante, ¿verdad? No hay ningún X ni nada. Eso significa que si yo pongo logaritmo neperiano de 2 en mi calculadora, me va a devolver un resultado. Entonces me conviene, a ver, digo yo, me conviene utilizar quizás esta técnica de derivación porque sería más rápido, nada más que por eso. Entonces ponemos la constante, que es el logaritmo neperiano de 2, por la derivada de mi función. Y acá sí, fíjate que el x cuadrado está potenciado. Acá sí puedo bajar el cuadrado, ¿sí? Y restarle 1. Entonces, si bajo el 2, tengo 3 por 2, que es 6, y me va a quedar acá x, ¿verdad? Porque si le restamos 1, queda x a la 1, menos, ¿cuánto vale la derivada de 1? Y vale 0. 0, porque 1 es una constante. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que encontrar?
No tengo que perder el rumbo. Lo que tengo que encontrar es esto. Es y', ¿verdad? Eso significa que este y que está acá va a pasar como para acá, multiplicando, ¿verdad? O sea que y' va a ser igual al logaritmo neperiano de 2 por 6x y por y. Ahora bien, ¿cuánto vale y? A ver, Y el valor de la función. de la función original, muy bien, o sea que esto será 2 elevado a la 13x cuadrado menos 1. Y esta es mi función derivada. ¿Está claro, chicos? Igual vamos a hacer otros ejemplos, ¿no? Esto es como para que más o menos vayamos teniendo una idea. Fíjense que yo ya no me estoy deteniendo mucho en lo que son las técnicas de derivación, porque Gustavo ya les explicó varias técnicas y además tienen en el apunte que está en el aula y además de los libros que yo les pasé, ¿no es cierto? Entonces, algunas vamos a ir recordando, por supuesto, pero se supone que las técnicas de derivación o cómo derivar cada función ya las deberían de conocer. Insisto, de igual manera, vamos a ir siempre dándole alguna, alguna ayuda con respecto a ese tema. Algo que es muy importante, chicos, y antes que me olvide, y es hablar de la prioridad. La prioridad que tenemos que tener al momento de aplicar una técnica de derivación. La prioridad me dice que lo primero que hay que derivar siempre son las potencias. Es lo primero que hay que derivar. ¿Sí? En la prioridad dice, hay que tomar las potencias. Cuando hablamos de potencia, nos referimos a propias o propiamente dicha, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos también de raíces. ¿Por qué cuando hablamos de raíces? Porque una raíz, ya lo hemos visto, puede ser expresada como una potencia. ¿Está claro? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es tener en cuenta, cuando hagamos o nos enfrentemos a una función, ver si esta está potenciada o no, y derivar la potencia primero y luego el resto de la función. ¿Está claro? Vamos a hacer algunos ejemplos como para ya afianzar esto que estamos diciendo acá, ¿sí? Vamos a ver si en algún caso se da. Bueno, vamos a hacer el apartado K, que me dice que Y es igual al logaritmo neperiano del coseno cuadrado de X. ¿Sí? En este caso, fíjense cuando decimos que hay una función cuyo argumento es otra función y cuyo argumento de esa función es otra función, lo que se hace es básicamente aplicar lo que se conoce regla de la cadena de una manera muy particular. La regla de la cadena suele usarse cuando nosotros tenemos composición de funciones, ¿sí? Pero acá nosotros la vamos a aplicar de una manera, si vale el término, de una manera inconsciente, ya que la forma de resolución tiene esa manera. Ahora yo les voy a mostrar una mnemotecnia, no sé si será la mejor, pero creo que es bastante útil para poder ir derivando y que no nos quede nada sin derivar a lo largo del camino, ¿no? Y fíjense, yo voy a partir desde el igual hacia la derecha, es decir, buscando la función que tengo que derivar precisamente. Y fíjense, yo voy a decir, la derivada va a ser igual. Observemos, cuando yo voy camino hacia la derecha, me encuentro primero que nada ¿con quién? Con el logaritmo neperiano. Recordemos que las potencias tienen prioridad. ¿Qué significa? Me fijo, ¿el logaritmo neperiano está elevado al cuadrado o a alguna otra potencia? No, ¿verdad? Porque acá dice el logaritmo neperiano de todo esto.
O sea, significa que el logaritmo neperiano está elevado a la primera potencia. Por lo tanto, ahí sí lo puedo derivar tal cual está. Eso significa que, de acuerdo a lo que vimos recién, la derivada del logaritmo neperiano era igual a ¿qué? A 1 sobre el argumento. O sea, 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Ven? Ahí está derivado ya el logaritmo neperiano. Ahora lo que voy a hacer, ya está derivado el mismo. Sigo camino. Y me fijo. Entro acá ya a lo que es el argumento. Me encuentro con el coseno. Pero ¿qué pasa? Resulta que el coseno está ¿cómo? Está potenciado. O sea que antes de derivar el coseno, yo tendría que derivar ¿qué? La La potencia. potencia. Entonces, ¿cómo era la técnica para derivar una potencia? Bajo el exponente y le resto 1, o sea que acá me va a quedar coseno a la 1, ¿de quién? De x. ¿Está claro eso? ¿Ven cómo Y siempre tiene la prioridad la potencia primero? Y ahora, fíjense, antes de seguir camino, como yo derivé, voy a borrar esto un cachito, ahí, como yo ya derivé la potencia, recién tengo que irme a la base. Y en la base, siguiendo el camino, insisto, tengo el coseno. ¿Cuánto vale la derivada del coseno? Pago lo obvio. Y bueno, Menos menos vale seno. n. menos seno de x. Muy bien. Yo podría seguir camino si quiero, y ahora me voy al argumento que tiene el coseno, que es x. ¿Cuánto vale la derivada de x? Y bueno, 1. vale 1. ¿Ven? Listo. De esta manera, yo ya tengo todo derivado y no me olvidé nada para derivar. ¿Sí? Profe, Es una... Sí, lo escucho. una pregunta. La derivada del logaritmo, Sí. ¿no vendría a ser 1 sobre coseno al cuadrado de x por el 2 coseno de x? O sea, todo junto en uno mismo. Lo que pasa, a ver, fíjate que vos acá tenés producto de todas las derivadas que vas encontrando, ¿verdad? Y fíjate que si vos haces la unión entre esto y esto, te va a dar justamente lo que vos estás diciendo. Claro, eso Pero en realidad, lo tenés relego cuidado, sobre los abajo. está bien, pero tenés cuidado, ¿por qué? Porque no es solamente 1 sobre coseno cuadrado por 2 coseno de x, sino que hay que agregarle todo esto. Porque a vos te dice la regla que es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. ¿Me entendés? Claro, pero lo que digo es todo eso sobre una sola derivada, que es la derivada del logaritmo. Todo eso entra sobre la No, derivada del logaritmo. no, o sea, perdón, todo esto que hemos puesto acá sería la derivada del logaritmo neperiano. Porque cuando vos derivás el argumento, la derivada del argumento es 2 coseno de x por menos seno de x. ¿Me entendés? Vos me decís, es una única derivada. Bueno, esto que está acá, todo esto es No, una no, única derivada. lo que digo es que eso solo entraría en la parte de logaritmo y después se deriva lo otro, digamos. O sea que tendría que haber otra multiplicación de 2 por coseno de x. Porque No. tengo entendido que el logaritmo, la derivada del logaritmo, Sí. del logaritmo de u era la derivada de u sobre u, digamos. No. A ver, es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Sí, pero sería lo mismo, ¿no? Porque, o sea, Es que 1 es lo sobre... mismo. Es que es Sí, lo mismo. Por eso les digo, yo esto lo hice para que a ustedes les sea más fácil entender todas las derivadas. Porque de última, a ver, lo que el compañero propone es decir, que no está mal lo que me está diciendo, nada más que yo lo hice todo por función que voy encontrando. Cuando él dice es 1 sobre U es esto.
Esto es 1 sobre u, ¿verdad? Y él me dice por la derivada de u, es decir, por la derivada del argumento. Y resulta que la derivada del argumento es todo esto. Esto que está acá es la derivada del argumento. Nada más que yo lo fui haciendo parte por parte. ¿Para qué? Para que se entienda. No sé si ha quedado claro. Entonces la derivada de coseno cuadrado de x no es simplemente 2 coseno de x. No, es 2 coseno de x por... Pero ¿por qué no es así? Porque vos acá tenés que esta función está potenciada. Entonces, de acuerdo a lo que la regla dice, yo tengo que derivar primero la potencia y luego vuelvo a la base. ¿Está claro? Sí, 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 entendido. Bueno, igual, si hay alguna duda o algún otro compañero tiene alguna duda, lo podemos volver a explicar. ¿Sí? Ahora, volvamos sobre el ejercicio. Si yo lo dejo así, ¿está mal? No, no está mal porque está completamente derivado esto. Pero la idea, como ustedes saben, en análisis matemático, es tratar siempre de llegar ¿a qué? A la mínima expresión. ¿Verdad? Eso significa que, por ejemplo, este cuadrado con este coseno lo puedo simplificar. Y esto me quedaría, este menos, que está acá, lo puedo sacar afuera y decir que esto es menos 2 seno de x sobre coseno x. ¿Ven? Ahí ya tengo una expresión más chica que esta. Si yo lo dejo así, ¿está mal? No, de la misma razón que dije que antes no estaba mal. Ahora, ¿puedo hacer más chica esta expresión todavía? Sí, Y sí, ya que el seno sobre coseno es ¿quién? tangente. Tangente de x. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre dejarlo de esta manera y dejarlo de esta manera? Por favor, tómenlo literal como una novedad, como algo que yo les estoy pasando, me refiero a novedad como noticia, ¿no? Si yo veo que vos me lo dejás de esta manera, veo que hiciste trabajo y vi que trataste de llegar a la mínima expresión. En una escala de 1 a 10, yo te pongo 10. Y hablo personalmente. Si yo veo que vos derivaste y lo dejás así, y capaz que yo te voy a poner un 7. No te puedo aplazar porque esto está correcto, está derivado con toda la función tal cual como corresponde. Pero ¿qué pasa? No me llegaste a la mínima expresión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por ahí la diferencia entre dejarlo de esta manera y de esta puede ser medio punto, puede ser un punto. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Siempre tenemos que tratar de llegar a la mínima expresión. Habrá casos en los cuales se pueda y habrá casos en los cuales no se va a poder. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Por favor, ustedes me avisan cuando estemos en horario, ¿no? Porque por ahí yo me empalo. Bueno, Tenemos acá, por ejemplo, otro logaritmo neperiano. A ver, vamos a hacer otro. No voy a hacer este, porque si no, ya tenemos muchos logaritmos. Bueno, el otro también tiene logaritmo, varios tienen logaritmo, pero están en distintos lugares. Por ejemplo, el apartado el apartado Y dice y igual a la raíz de, para variar, logaritmo neperiano de 3x a la 6 menos 2x. Bien, vamos a usar esa reglita que vimos recién. Desde el igual comienzo a recorrer hacia la derecha, hacia donde está la función, y lo primero que me encuentro es ¿quién? ¿Qué es lo la primero que raíz. me encuentro? La raíz, ¿verdad? Eso significa que tengo, primero que nada, tener mucho cuidado en el índice que tiene la raíz. El índice que tiene la raíz es raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la derivada de la raíz? Puedo hacerte 1. cuenta que es una potencia media, ¿no? También.
1 sobre 2 veces la raíz, es lo que me dice la técnica de derivación. ¿Sí? 1 sobre 2 veces la raíz es la derivada. A ver, lo voy a poner por acá. Si yo tengo que y es igual a la raíz de x, esto implica que su derivada es 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Está claro? Como decía un compañero, yo también podría suponer que lo paso a esto a potencia y es lo mismo que decir x a la 1 medio, ¿verdad? Si yo aplico la técnica de derivación, yo me doy cuenta que esto es una función potenciada, ¿verdad? ¿En dónde? Para encontrar su derivada, yo tendré que bajar el exponente y al exponente restarle 1. Si a 1 medio le resto 1, esto es menos 1 medio. Y menos 1 medio no es ni más ni menos que... 1 sobre raíz de x. Exacto. ¿Ven? Entonces los resultados son los mismos, ¿ven? ¿Queda claro eso? Sí. Bueno. Entonces, listo, ya tenemos derivada la raíz. Seguimos camino y ahora me voy a lo que es el radicando. En el radicando me encuentro que la función que está a continuación es un logaritmo neperiano. Siempre recuerden de revisar si tiene alguna potencia. ¿Tiene alguna potencia el logaritmo neperiano? No, está solito, ¿verdad? Por lo tanto, voy a aplicar la técnica de derivación para el logaritmo neperiano, que me decía que era igual a 1 sobre el argumento. 1 sobre el argumento. Bien. Listo, ya está el logaritmo neperiano. Sigo camino. Ahora entro a lo que sería el argumento de mi logaritmo neperiano, que en este caso es una función polinómica y que la puedo derivar como tal, ¿verdad? Fíjense, acá tengo como integrante de la polinómica, tengo potencias, ¿verdad? Entonces, esto va a ser lo mismo que tener 6 por 3, 18. Al exponente le resto 1, así que me va a quedar x a la quinta. ¿Queda claro eso? A ver, lo voy a poner bien. X a la quinta. Y acá me va a quedar menos 2 por 1, ¿verdad? Ya que la derivada de x vale 1, pero no va a hacer falta que lo coloquemos. Bien. Y si seguimos camino, ya salimos de la raíz, ¿verdad? Y ya no hay más función. ¿Está claro? Sí, profe. Ahora, ¿hay algo que pueda simplificar para llegar a una mínima expresión? Y medio complicado está en este caso. Hay algo muy pequeñito, digamos, que se puede hacer, y digo pequeñito porque prácticamente es como que no tiene trascendencia. ¿Y qué sería? Bueno, simplificar este 2. Simplificamos este 2. Lo tenemos que simplificar con un 2 que podemos sacar acá de factor común, ¿verdad? O sea, tendríamos 2 por 9x a la quinta menos 1 sobre este 2 que teníamos acá por la raíz del logaritmo neperiano de 3x a la sexta menos 2x, y además esto que multiplica a 3x a la sexta menos 2x. Entonces simplificamos este 2 y lo que queda es lo que correspondería a la derivada. ¿Sí? Fíjense que podría quizás haber la forma de factoriar algo más, pero de acuerdo a lo que estamos viendo con los coeficientes y demás, va a ser medio difícil de que se pueda simplificar más la expresión, ¿no? Insisto, esto que yo hice acá, esto de mostrarles el camino y de ir derivando, me parece que es algo bastante útil, digamos, al momento de tener una función de este tipo, en donde vamos multiplicando todas las derivadas a medida que yo voy encontrando funciones en el camino. Ahora, si alguien quiere hacerlo, aplicando lo que la tabla dice, y siempre hay que tener cuidado, ¿sí? Porque
En el caso este de la raíz, lo voy a poner como ejemplo, y lo voy a poner acá con otro color para que veamos que no tiene nada que ver con el ejercicio. Si nosotros nos fijamos en la tabla dice que si yo tengo que y es igual a la raíz de x, su derivada es 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Por la derivada de x. ¿Está claro? Entonces, cuando esto sucede, no es que solamente digo derivo esto y ya está. ¿Sí? Un poco más o menos lo que pasó recién con el logaritmo, ¿no es cierto? Acá la derivada es 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada de lo que yo tengo en la raíz. Y la derivada de lo que yo tengo en la raíz no es solamente esto, sino que es desde acá hasta acá. ¿Sí? Esa, profe, Sí. esa sería la regla de la cadena. No te escucho bien. Sí, esa sería la regla de la cadena. Esto es lo que, por eso yo les decía, es lo que estamos aplicando, es muy parecido a la regla de la cadena. ¿Por qué digo muy parecido? Porque la regla de la cadena se utiliza cuando nosotros tenemos composición de funciones. ¿Qué quiero decir? A ver, vamos a ir acá, un poquitito más despacio, acá. Fíjense, ¿qué pasa cuando yo digo tengo y que es una f de x? ¿Sí? Esto ya lo conocemos. Pero ahora decimos que x es una g de w. Y a su vez, w es una h de z. ¿Ven? Acá hay una variable que depende de otra, pero a su vez esa depende de otra, y a su vez esa depende de otra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para encontrar la derivada? Primero, para que yo encuentre la derivada, voy a tener que tomar en cuenta mi primera variable y la última variable. Eso significa que la derivada que yo voy a encontrar, utilizando la otra nomenclatura, sería la derivada de y respecto a quién? Respecto a z. Para ello, lo que nosotros hacemos es lo que se llama mapa de variable, para saber bien cómo va a ser el camino que tenemos que recorrer. Entonces, se hace lo siguiente, mire. Yo digo, y depende de quién. Y depende de x. ¿Y x de quién depende? W, De w. ¿Y w de quién depende? Z. Depende de z, ¿ven? Entonces, esto tiene ya una razón, porque yo tengo que la primera variable, es decir, la primera variable que es dependiente, termina, valga la expresión, dependiendo de quién, y de esta última. Porque para que yo encuentre x, tengo que encontrar w, y para que yo encuentre w, tengo que saber z. Entonces, la regla de la cadena lo que me dice es, yo tengo que ir armando las derivadas, tomando de a pares las variables y de esa manera armando las derivadas. Por ejemplo, yo tengo acá el primer par, ¿ven? Entonces, esto será la derivada de y respecto de x. Por, si ahora me fijo, tomo el otro par, pero siempre dejando la última como referencia. O sea, esto, ¿ven? Por la derivada de x respecto de w. Y la última que me queda, que dejo siempre la última del par anterior, va a ser la derivada de w respecto de z, ¿ven? ¿Ven que acá tenemos un producto de derivadas? Y esto sería más o menos lo que hemos venido haciendo hasta acá. ¿Qué es lo que quiero decir? Fíjense, ¿qué pasa si yo tengo, no la voy a hacer tan larga para que no, no nos vamos por las ramas, pero supongamos que yo tenga, y digo, y es igual al logaritmo neperiano del coseno de x. ¿Sí? Esta es la función como nosotros la conocemos, pero para que tenga la forma, de una composición de función y yo aplique estrictamente la regla de la cadena, fíjense, esto sería equivalente a decir, por ejemplo, que h
es el coseno de x. ¿Sí? Entonces yo tendría acá, en realidad, que y es igual al logaritmo neperiano de h. Y h es igual ¿a quién? Al coseno de x. Acá hay pocas variables, ¿no es cierto? Pero si yo hago el mapa de variables, mi mapa de variables, yo digo, y depende de quién? De h, ¿verdad? Y h depende de quién? De x. Entonces, cuando yo haga las derivadas, voy a tener, primero que nada, la derivada de y respecto de x, porque tomo la primera variable y la última variable. Entonces, esto va a ser igual ¿a quién? A la derivada de y respecto de quién? De h. Por la derivada de h respecto de x. Si nosotros lo llevamos y queremos resolver esto ya, vamos a tener que la derivada de y respecto de x va a ser igual. Derivada de y respecto de h. O sea, tengo que trabajar con esta. La derivada de y respecto de h va a ser 1 sobre h, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Por la derivada de h respecto de x. Si yo derivo h con respecto a x, esto es igual ¿a qué? A menos el seno de x. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pero, ¿qué pasa? Yo estoy diciendo derivada de y respecto de x. Eso significa, acá lo voy a poner entre paréntesis, esto significa que en el resultado no puede aparecer esta h. No puede aparecer esta h, ¿por qué? Porque, insisto, estoy derivando con respecto a x. Eso significa que a h lo voy a tener que poner en función de x. ¿Y cuánto vale h? Y bueno, h valía el coseno de x. Eso significa que si yo ahora hago el reemplazo o asocio todo esto, perdón, ya no hago reemplazo, asocio todo esto, esto en su mínima expresión sería menos la tangente de x. ¿Se dan cuenta? Eso es aplicar regla de la cadena. ¿Está claro? Pero generalmente la regla de la cadena la hacemos, insisto, cuando nosotros tenemos que composición de funciones. Nosotros acá lo estamos haciendo de manera prácticamente intuitiva sin saberlo. Porque si nosotros hacemos logaritmo neperiano del coseno de x, como lo estamos realizando, fíjense, tenemos que y', si empiezo a recorrer acá, tengo el logaritmo neperiano, ¿verdad? La derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre el argumento. 1 sobre el coseno de x. Listo, no había potenciación ni nada, continuamos el recorrido y ahora entramos dentro del argumento del logaritmo neperiano que es coseno de x. Acá el coseno de x tampoco está potenciado, así que tengo que hacer la derivada del coseno de x, que como sabemos es menos el seno de x. Y esto me da menos la tangente de x. ¿Se dan cuenta? Es como que estamos aplicando las reglas de la cadena, pero sin darnos cuenta. Si uno quiere ser estricto al aplicar las reglas de la cadena, lo que se tiene que encontrar es con que hay una composición de funciones. Es decir, que tenemos algo como esto. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿de dónde sale el 1 sobre h? El 1 sobre h es la derivada de y con respecto a h. Ah, ya entendí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Bien. Bueno, chicos, creo que estamos en horario. ¿Puede ser? De hecho, ya veo que hay... Veo que hay mucha gente que ya se fue. Éramos más de 30, ahora ya son 26. Así que bueno, antes que se sigan